Buenas tardes, chicas, bienvenidas a este segundo tema sobre la materia de conocimiento de la adolescencia y adultez. Bueno, en el video pasado hablábamos sobre las características físicas de la adultez tardía. En este video vamos a hablar sobre las características cognitivas y psicosociales. En cuanto a las características cognitivas que se presentan en la adultez tardía, que recordemos que desde los 60 años en adelante. Bueno, la inteligencia, hay estudios que mencionan que la inteligencia no es que cambie como tal, sino que la forma de medición es lo que afecta. Por ejemplo, si al señor le ponemos para medición de inteligencia problemas matemáticos, pues tal vez su capacidad de razonamiento o su capacidad de resolución de problemas, sus respuestas son más tardadas y eso va a influir definitivamente en la aplicación de la prueba de inteligencia. Entonces no es que no tenga la capacidad, sino o no que no pueda hacerlo, que sea más o menos inteligente que antes, sino que estamos hablando que su inteligencia es la misma, sin embargo su capacidad de respuesta es diferente y eso modifica la prueba. Entonces habría que ponerle atención en esa parte. Entonces, en cuanto a la inteligencia, va a depender de la capacidad que se mida, de las habilidades son limitadas. Si ustedes se acuerdan, cuando les hablaba de las características físicas, les mencionaba que, por ejemplo, su tiempo de reacción disminuye, o que su equilibrio disminuye, o su fuerza, o su resistencia. A esas habilidades son las que nos referimos cuando decimos que las habilidades se limitan, no porque no puedan hacerlo, no porque no, en un momento no pudieron hacerlo, o porque no tengan la capacidad, sino que ya no pueden hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero hay algo muy importante como característica cognitiva que es la sabiduría. Esto es algo que sustituye muchas cosas y muchas habilidades les ayudan a los señores, porque es algo que se fue obtuviendo o que fueron obteniendo, más bien dicho, a lo largo de su vida. Entonces, esta sabiduría a ellos les ayuda, por ejemplo, a ya no dar rodeos en ciertas cosas, sino a centrar esa fuerza, esa resistencia, esa inteligencia, esas capacidades en los puntos claves que les van a ayudar para poder salir avantes. En cuanto a las características psicosociales, en cuanto a la salud mental y cómo afrontan la situación, pues hay algo muy importante para ellos, que es la religión y la espiritualidad. El ellos poder saber que existe alguien más o creer en alguien más grande que ellos y a quien recurrir en esos momentos de soledad, por ejemplo, hablábamos en cuanto a las características físicas que incluían la depresión, por ejemplo, que se podían presentar. Bueno, lo retomamos ahorita en las características psicosociales. Pues imagínate un abuelito con depresión, pues sí sería importante o sí es importante para él recurrir a la religión y a la espiritualidad. Y esto definitivamente influye en su salud y en su bienestar. En cuanto al trabajo y al retiro, es la edad en la que se empieza a presentar la parte del retiro de la vida laboral activa. Entonces esto hace que ellos se vayan sintiendo como desechados, como que ya no son útiles, ¿no? Aunque no sea así. Esto hace el retiro y del trabajo de la vida laboral activa. Esto definitivamente también influye en su situación financiera, porque si ya no trabajan, pues ya no tienen un ingreso. Afortunadamente, los abuelitos hasta más o menos este año y el próximo, creo, todavía alrededor de esa época, los que llegan a los 60 años o más, pues todavía van a tener una pensión, ¿verdad? Lo que conocemos como una pensión. Los que trabajamos después ya no lo tenemos, entonces es algo que teníamos que ponernos a pensar en qué va a pasar en cuanto a nuestra situación financiera cuando lleguemos a los 60 años y ya no podamos trabajar. Influye también la parte de con quién vivir. Si no tiene dinero el abuelito, bueno, pues con quién va a vivir. Puede vivir solo, con su esposo o esposa si aún viven. Pueden vivir con los hijos, con hermanos, con algún otro familiar o incluso hay señores que deciden irse a una casa de retiro. Entonces, pero pues aquí también influye la parte financiera, ¿verdad? En cuanto a las relaciones personales, pues hay personas que a esta edad todavía siguen viviendo en matrimonio, o hay personas que siguen solteras o que están solteras debido a que son viudos o divorciados. Y hay algo muy importante. En esta etapa, las amistades que ellos han tenido a lo largo de su vida, en muchas ocasiones empiezan a morir. Esas personas mueren
y eso hace que ellos empiecen a sentir solos y se afronten o se confronten con esta etapa sobre la muerte, sobre empezar a sentir, se va a oír feo, pero en que ya se está terminando. Entonces es algo muy difícil darte cuenta que te vas a morir o tenerlo más cerca, ¿no? Poder que te caiga el 20, como comúnmente decimos. Entonces todo ese tipo de cosas pues definitivamente afectan en la vida de nuestros abuelitos. Espero les sirva el tema.